La hora de Maquiavelo. Esto significa que en los últimos 25 años la política vía el Banco Central le robó a los argentinos 110.000 millones de dólares. Vengan ahora a hablar de estafa piramidal, dale. Sí, ¿qué tal? Esta es la hora de Maquiavelo. Bueno, lo que escuchabas ahí, lo que veías, era Javier Milei en el discurso del 1 de marzo, el sábado de la semana pasada, en el Congreso, un fragmentito que yo le estaba escuchando en vivo y en directo, y por supuesto a mí me llamó mucho la atención. Vos viste cómo Javier Milei leía toda una serie de números, de, digamos, estafas, expropiaciones de diversos gobiernos al Banco Central, que son absolutamente ciertas, está para todos los planes platitas que hicieron, y otras cosas más, que sumaba 110.000 millones de dólares. Y Javier Milei en ese video, en un momento, saca la vista del papel, mira a la derecha, por supuesto los televidentes no tenían idea a dónde miraba, porque solo habían permitido la cámara oficial, y la cámara oficial tenía la orden de no mostrar a la oposición, una cosa que ni siquiera en el Washington de Donald Trump, que esta semana que pasó también tuvo su discurso inaugural en el Congreso, y además el pequeño detalle, lo habrás visto, de cómo decapitaron realmente muy cruel y muy tonto a la vicepresidenta Villarruel. Lucía, la verdad, por algo se puso esa flor negra en el ojal para llamar la atención, seguramente, quizás a modo de protesta a la vicepresidenta. Pero bueno, ¿qué es lo que estaba diciendo cuando Milei miró al costado y dijo, háblame de estafa piramidal? Bueno, fue la única referencia que hizo al Cryptogate. Y cuando, bueno, yo y seguramente muchos argentinos lo escuchamos, descubrimos que el presidente estaba haciendo una especie de admisión de culpa. Porque dijo, bueno, una clásica. Bueno, miren todo lo que robaron, me van a venir a mí con una estafita piramidal. No se saben los números, en la Argentina trascendió 100 millones de dólares, que fue la estafa en general. El New York Times la semana pasada sacó una nota que habla de 150, ahora también se habla de 200 millones de dólares de gente que entró y que, bueno, salió empomada a las 5 horas con esta Cryptogate promovida, difundida por el propio Milei. Entonces, cuando el presidente dice, vení a hablarme de estafa piramidal, está admitiendo que hubo una estafa piramidal, que es todo lo contrario a lo que había proclamado en la entrevista con Johnny Viale en TN una semana antes, en donde él había dicho que, bueno, que él hubo un par de vivos que se aprovecharon de él, que él quiso ayudar a los emprendedores y pymes argentinos a lograr financiamiento y que él no sabe, no entiende nada de criptomonedas. Lo cual también es extraño porque es un presidente que en su momento dio charlas sobre criptomonedas y ya tuvo un episodio parecido con otra criptomoneda cuando era diputado, por supuesto no tuvo gran trascendencia. Entonces nos sorprendió esto y después vimos esto. Quiero que veas la imagen que fue la que se comió a toda la inauguración de sesiones ordinarias del Congreso del presidente de la Nación con el discurso más largo de la historia de la democracia, don Santi Caputo patoteando al diputado Manes, que había en un momento, cuando habló del hijo, sacó ahí, mostró la Constitución y por eso fue a patotearlo Santiago Caputo en el medio de un montón de cámaras, periodistas que estaban ahí, obviamente, a la salida del discurso en el Congreso. Bueno, obviamente que Caputo ya va por la segunda metida de pata. Ya la primera fue cuando interrumpió a Johnny Viale, en un momento en donde, a ver, Javier Milei, no entendiendo todavía muy bien su rol de presidente, dijo, bueno, yo
lo tuiteé como desde mi cuenta personal de Twitter o de X. Como diciendo que si lo hago desde mi cuenta personal de X, donde como presidente de la Nación tiene millones de seguidores, y todos los medios lo siguen porque es el canal oficial del presidente de la Nación, como si eso no fuese un acto del presidente de la Nación. O sea, Javier Milei le estaba diciendo a Johnny Viale en TN: yo soy presidente hasta las 6 de la tarde, a las 6:01 ya soy una persona privada, cualquier cosa que haga no tiene impacto. Bueno, no es así. Entonces, Caputo se le tiró encima para decir: pará, vos sos presidente de la Nación, incluso cuando dormís. ¿Qué pasó con esta interrupción que el propio Santi Caputo, el mago del Kremlin, llamó que fue una forma de llevarse la marca? Como en el fútbol, cuando alguien va, un delantero quiere ir con la pelota, necesita primero que alguien se lleve la marca para que quede despejado el campo para hacer el gol. Esto es de Ad-Hoc, que es una consultora que mide las redes sociales, que habla de un discurso opacado y otra pérdida del control de la agenda. Y habla acá de 2020, o sea, de esta semana, de la semana pasada, la negatividad del 52%, con Santiago Caputo como uno de los elementos de la negatividad, contra 38% de negatividad y 50% de positivo en las redes sociales en el mundo Milei. De todos modos, lo que acá te marca es que tuvo un 200.000 impactos menos que el año anterior, o sea, está perdiendo la gente un poco de interés en las redes sociales. Por eso nosotros hicimos la pregunta esta de: ¿es bueno que un asesor, un asesor que es, junto con la hermana Karina Milei, el tercer hombre de ese triángulo del poder? Controla el servicio secreto, el servicio de inteligencia, la CIDE, con su gente, controla la AFIP, bueno, que ahora se llama ARCA, todo el sistema impositivo con su gente, el Ministerio de Justicia, hay un ministro, pero lo controla con un segundo, Santiago Caputo, y muchas áreas más del gobierno. Prácticamente es el hombre del poder, más allá de que simplemente era un asesor de comunicación. Pero es lo mismo que ya lo habíamos vivido con Mauricio Macri, con Marcos Peña, que como asesor electoral junto con Jaime Durán Barba, Santi Caputo es de la escuela de Durán Barba, bueno, una vez que ganaron dijeron: bueno, ahora que ya ganamos, no me alcanza con que me pagues, quiero además el poder. Pero por lo menos, digamos, Marcos Peña, que también fue un desastre, asesorándolo a Mauricio Macri, por lo menos tenía un cargo formal de jefe de gabinete, o sea, era formalmente el número 2 del poder. Bueno, quiero que veas la nube de palabras que hicimos en una encuesta a 71 profesionales de comunicación, consultores políticos, colegas de Santiago Caputo, si querés, ¿cómo lo ven, no? Bueno, lo que más sobresale es soberbio, problema, irresponsable, nefasto, confusión, tóxico, peligroso. Peligroso. También lo ven, algunos lo ven brillante, voraz, canchero. Bueno, muy repetido esto de canchero. Bueno, ¿y qué es lo que opina sobre qué opinan los colegas de Caputo sobre un tema clave? ¿Debe o no debe un asesor, en principio asesor de comunicación, estrategia política, como lo fue Durán Barba, tener tanto perfil mediático, o debería tener menos perfil? A ver, ¿es bueno que un asesor de comunicación tenga tan alto perfil? Bueno, dice, no es positivo, y es el verde, 45 y 30%, que las apariciones de Caputo le generan nuevas crisis. O sea, si Caputo habló de llevarse la marca, en los dos acontecimientos le generó más problemas de imagen al presidente. Y si quiso tapar, que admitió el presidente, el Cryptogate, que admitió de alguna forma indirecta la culpabilidad, no lo sabemos, pero los colegas opinan que no lo hizo bien. Después la pregunta es si fue un error táctico eso de, bueno, comparar las magnitudes de la corrupción de antes con
la presunta corrupción del CryptoGate. Y fíjate que 3/4 partes de los colegas opinan que sí, que es un error, ¿no? Es un error táctico haber admitido indirectamente que, bueno, que el CryptoGate es una estafa pero chiquitita en comparación, por supuesto, con todo lo que se robaron antes. Y finalmente, la estrategia general para enfrentar el CryptoGate, si es buena, muy buena o mala, bueno, es mala y muy mala, verde y violeta. Acá tenés 2/3 que la estrategia definitivamente es mala y con el correr de los días no mejora. Hicimos también una pregunta, no te la mostramos acá, pero hicimos una pregunta por una duda que teníamos. En la entrevista el sábado de la semana pasada, antes del lanzamiento del programa de Carlos Pañi de Odisea Argentina, le preguntaron si esta crisis iba a ser grave para el presidente y Pañi en ese momento dijo que no, porque, y no es el único que lo sostiene, hay algunos que lo sostienen, porque la gente no sabe ni entiende nada de criptomonedas ni sabe cómo funciona una criptomoneda. Yo me confieso que no entiendo lo que es una criptomoneda. O por lo menos que no sé cómo funciona, el blockchain. Si vos me decís ahora, definí exactamente cómo funciona el sistema de blockchain, no lo sé. No lo sé. En eso me siento igual a Javier Milei, no lo entiendo. Ahora, ¿quién? Decime vos, si tenés más o menos mi edad, cuando era chico, en el patio del colegio, no jugaba al avioncito. El avioncito, que era un juego donde al final el piloto y la azafata juntaban a un montón de pasajeros, que eran los otros chicos, con la promesa de que le iban a devolver, si ponían, no sé, 10 pesitos, que le iban a devolver un montón de plata. Y claro, todos ponían y por supuesto, era una pequeña estafa piramidal. A ver, con el costo de la tita, ¿no? Eran unas moneditas. Bueno, los chicos ya en el colegio, en la primaria, aprenden a jugar estafas piramidales. Así que no sabremos cómo funciona el blockchain, pero que los argentinos de estafa piramidal la saben lunga, la saben lunga. Bueno, me voy a sentar ahora con Manuel Zunino y vamos a ver algunos de los gráficos de su encuesta que vimos en el programa pasado, porque vamos a preguntarle si el CryptoGate es una crisis grave o es simplemente un bachecito que Javier Milei puede remontar. Quédate, en 2 minutos. Bueno, Manuel Zunino, de Proyección. Manu, antes de ir a... Quiero repasar algunos gráficos que mostramos en el programa pasado. El presidente, cuando dice, bueno, yo de esto de las criptomonedas no entiendo nada, entonces más allá de que yo tengo la teoría, a diferencia de la de Pañi, de que por más que la gente no sepa cómo funciona una criptomoneda, la gente sí sabe lo que es un esquema Ponzi. ¿Cómo ves esto de un presidente que dice, no, pero yo no entiendo nada de esto, cuando el primer insulto a un economista que disiente de él es econochanta, mandril, rata, cualquier cosa? Fíjate que él mantiene su relato. ¿Qué dice cuando dice no entiendo nada? Se sigue poniendo del lado de los normales, Claro. del lado de la gente frente a la casta, ¿no? Claro. Se ubica Yo soy como vos, no entiendo cómo funciona una Esa es criptomoneda. la narrativa de Milei hace mucho tiempo. Pero para mí no coincido con los que dicen que esto es una crisis política terminal, que empezó el final del gobierno de Milei. Creo que es más expresión de deseo o intención de generar un escenario. Sí, lo que veo que es una crisis del relato del presidente. Claramente porque le pegan los 3 principales puntos fuertes: la honestidad, la credibilidad y la capacidad. Hasta ahora él se presentaba ante la sociedad con un manto de superioridad moral frente a la casta. Él era distinto, era honesto. Esos por lo menos se pone en duda. Veremos qué impacto tiene. O por lo menos, no sé si él, pero el entorno, particularmente su hermana, que es la mitad de él, está en duda. Por lo menos se puso en duda. Después la cuestión de la credibilidad. Fue lo que más cayó en nuestro último estudio. Pasó de 45 puntos Ahora lo vamos a ver. a 38. Es muy fuerte. Claramente el presidente entró en un juego polémico, ¿no? Por lo menos polémico. Y después la idea esta, vos me lo decías fuera del aire, y nosotros lo venimos registrando en Focus Group. El votante de Milei te dice, o te decía, Milei es un genio. La tiene recontra clara en economía.
no distingue si economía es cripto, crecimiento con o sin dinero, macroeconomía. Claro. Es un economista, un tipo que se presentó como un genio, como el que venía a salvar a la Argentina de problemas estructurales, y eso también entra en tensión. Esas tres cuestiones, capacidad, credibilidad y honestidad, que eran los puntos fuertes de Milei, se ponen en suspenso o en duda. Y un tema, en ese aspecto del genio de la economía, un tema clave. Después de un verano en donde, yo vi los números, más de 1 millón de argentinos viajaron al exterior. Por supuesto, Brasil, Chile, Uruguay y quien pudo ir a Miami, a Europa. Comprobaron que cualquier país del mundo es más barato que Argentina. Entra en colisión el discurso de que no hay atraso cambiario y Luis el Toto Caputo, el tío de Santi, el jueves empezó a, digamos, a abrir la puerta, a empezar a admitir de que, bueno, que sí, que hay muchos productos que están caros en dólares, que no es bueno devaluar, pero ahí hay un tema en la credibilidad cuando Milei echó a la hija de Cavallo y lo insultó de una manera vergonzosa al exministro por decir, bueno, tiene que pensar alguna forma de salir del atraso cambiario, ¿no? Sí, además se lo vio a Milei el 1 de marzo sobreexcitado, me parece, en el discurso, con un optimismo exacerbado, con un exitismo, porque ni siquiera era optimismo hacia el futuro, como si ya un montón de los problemas de la Argentina se hubiesen resuelto. Salarios, inflación, precio de los alquileres, la cotidiana de la gente, ¿no? Claro. Me parece que hubo una disociación entre lo que presentó el presidente el 1 de marzo y lo que siente la mayoría de los argentinos, incluso sus votantes, cuando van al almacén, cuando comparan precios con los precios de Europa, de Estados Unidos, de países limítrofes, cuando viajan, como decís vos. Creo que ahí hubo una disociación. Yo lo vi a Milei el 1 de marzo intentando recuperar la euforia mileísta que se viene apagando. O sea, es una llama que cada Vos lo vez... estás notando eso. Sí, yo no veo una caída cuantitativa grosa, digamos. Hoy el presidente está en 46 puntos de evaluación de la gestión. Hace 3 meses estaba en 50. O sea, la caída es paulatina, pero sí lo que se ve es una caída en la intensidad. Para que tengas una referencia, hace un año, marzo del 2024, hacíamos focus group en todo el país, en la provincia de Buenos Aires, y te decían, lo amo a Milei, lo banco a muerte, es un genio, salgo a la calle si es necesario, no voy a permitir que lo volteen. Todas esas expresiones ya no aparecen más. La intensidad se corrió para el otro lado, en el antimileísmo que está enojado, con bronca, que no se siente representado muy bien, además por la oposición, pero un rotamiento de la intensidad. No hay nadie enfrente. Quiero que veamos, repasemos el cuadro que estábamos mostrando recién, muy interesante, de por qué Milei recomendó esta libra y se generó este criptoescándalo. Y hay un 45%, ahí no lo vemos de acá bien, que buscó beneficiarse. Ojo, eso pueden ser votantes kirchneristas, pero abajo... Exacto. Abajo lo que se ve es guarda, porque sí, por supuesto, la gran mayoría, no sé, el 75% de los que votaron a Massa en octubre del año, del 2023, obvio. Pero ahí hay un 20% del votante de Patricia Bullrich y un 10% de Milei. Exacto. Eso me da un 10 del 30 me da 3, un 20 del 25 me da, ponerle otros 3, ahí perdió 6 puntos con el escrito. 6 puntos del balotaje, ¿no? Sí. Que obviamente estamos en un año electoral, si lo tenemos que medir este impacto en términos electorales, primero falta mucho para octubre, Falta mucho. Después no es elección nacional, son elecciones locales, son 24 elecciones. Es verdad. Va a depender de la oferta electoral y las caras que jueguen en cada distrito. Pero también puede ser que en cada distrito juegue alguien, no lo vemos todavía, pero alguien de la Libertad Avanza, y que Milei se tome el avión y que vaya a cada uno de los distritos a sacarse la foto. Yo creo que solamente lo va a hacer cuando tenga garantizado que ese candidato mida bien. Por lo menos por la experiencia que tenemos en 2023. Primero, los candidatos de Milei no miden lo mismo que Milei. Y después Milei no hizo apoyo explícito de sus candidatos, salvo los que tenía alguna expectativa. Pero esto, Diego, que mostrabas vos, impacta directo donde mencionábamos antes, la credibilidad del presidente. Claro, podemos ver el próximo que habla de la credibilidad, por favor, que es el número 8. Ahí tenemos la credibilidad, ahí está, con
está en el descrédito, digamos, en su máximo desde que lo empezaste a medir y la credibilidad en su mínimo. 51 de descrédito contra 38 de credibilidad. Ya hay una brecha importante ahí. Importante y que además se acrecentó entre una encuesta y la otra. Lo único relevante que pasó fue el caso Libra. Claro. O sea, esto lo podemos explicar. Estaba empatado, ¿no? Ahí vemos... Estaba empatado pero con saldo positivo. Estaba con saldo positivo, de hecho tenía casi 2 puntos de positividad. Esto es una medición previo al caso Libra. La de febrero no, es posterior. Es posterior. Es posterior. Medimos a los 2 días. Recién había perfecto. pasado el reportaje con Jonathan Viale. Entonces el impacto tiene que ver directamente con eso. Habrá que ver la próxima medición que hagas. Si se profundiza, si no, creo que la gran pregunta es esa. Esto es una crisis que es una bola de nieve que se va agrandando, queda acá. Es la disputa de estos días. Acá O sea, si lo hay vemos un a viejo Santiago dicho que Caputo, dice, la credibilidad, la confianza, se tarda mucho en ganar, pero se pierde en un día. muy rápido, se pierde muy rápido. Y en general los gobiernos tienen ese desafío, ir tratando de administrar la pérdida de confianza y de credibilidad, que es lo que le pasa a todos los gobiernos. Siempre la línea es descendente, salvo que haya algún evento. Me parece que en este caso la diferencia es que es abrupta la caída. Y finalmente, lo más importante, porque la credibilidad es muy importante, porque que la gente le crea que vamos a estar mejor, que la gente aguante, que la gente en octubre diga, bueno, tuvimos nada más que 2 años, esto lleva para largo, que le crea que Milei puede. La evaluación de la gestión, el dato clave, no está en su peor momento, pero empeoró. Está en 49 de negativa contra 50 negativa contra 45 positiva. Mira, tuvo 3 momentos Milei que en nuestro registro tuvo más imagen negativa que positiva en la evaluación de la gestión. Una fue al inicio del año pasado, aumentos de precios, había habido devaluación, arrancaban las clases. Un verano difícil. Fue mínimo, un verano difícil, pero fue mínimo, tenía un poquito más de negativa. Un La invierno... segunda, el invierno cuando llegan las tarifas. Claro. Julio-agosto. Después se empieza a recuperar Milei y esta tercera... Al compás de los salarios. Exacto. Y esta tercera, la gran diferencia es que es un tiro en el pie del gobierno. Claro. No es una medida económica que en todo caso la pueden justificar por su plan macro, ¿no? Claro. Esto es una cuestión que no tiene nada que ver con las decisiones de gobierno. Creo que esa es la diferencia. Afecta, digamos, a la persona Javier Milei. Exactamente. Como Adalid contra la casta. Que es además la principal potencia que tiene este gobierno, Claro. es la figura Milei, Claro. no hay mucho más. Claro. No tiene estructura política, están armando el partido a nivel nacional, tiene pocos legisladores. Su unidad básica o su, ¿cómo le dicen los radicales? Su comité. Comité es la opinión pública. Sí, y es él, y todo está centrado en él. O sea, para mí la máxima del gobierno de Milei es la centralidad no se negocia, y la centralidad está puesta en Milei. Todo el tiempo exacerba la agenda, incluso a riesgo de estresar ese vínculo con la opinión pública. ¿Cómo viste, Manu, cómo viste, vos contestaste la encuesta de consultores políticos sobre Santi Caputo? ¿Cómo lo ves con el perfil elevado que toma para supuestamente llevarse la marca? Yo, mira, te mantengo la metáfora futbolera, pero te la pongo de la otra mitad de la cancha, digamos. Ajá. Llevarse la marca es cuando buscas hacer un gol, Sí. ¿no? En este caso me parece que era una Distraer estrategia al defensor. defensiva. Quizás lo habían desbordado a Milei, suponete que era el número 3 o el número 4, y Santiago Caputo, como un central con cierta experiencia que la demostró, salió a cortar, ¿no? Y la tiró al La lateral. mandó al córner. la tiró Exactamente, afuera. al córner, al lateral. Me parece que esa fue la jugada de Santiago Caputo, pero una figura que no suele exponerse, para que tenga que exponerse, para tomar la decisión de exponerse, pues yo creo que fue una decisión, puede haber sido Claramente. impulsiva, dicen algunos, estratégica No, otros, no, pero lo de Manes fue claramente una decisión. tomó una decisión Santiago Caputo de exponer su figura. Creo que si lo hizo es porque algo estaba en riesgo, si no, no lo hubiese hecho. Yo pregunté bueno, si podés mostrarlo, el graph número 5, el error táctico, que 3/4 de tus colegas dicen que sí, que es un error el haber, de Milei, que no sabemos si estaba en el discurso o no, de buscar comparar magnitudes de corrupción. O sea, yo sí, pero muy poquito. Y entra una lógica distinta a la que estaba acostumbrado. Él ¿Cómo era hubieses contestado lo vos? lo ¿Cómo opuesto. contestaste vos? Que es un error, claramente. Me parece que asumir la culpa de algo, más en Milei, que Milei nos tiene acostumbrado a redoblar la apuesta. Claro. El Milei original
no sé, me hubiese parecido más racional que diga, mirá, tuvimos que hacerlo para financiar la campaña política contra la casta, ¿no? ¿Qué es lo un que chiste, hizo? está claro. Es lo que hizo Donald Trump cuando lanzó, no sé, que la Melania, que también dicen que Hayden Davis estaba detrás, y él dijo más o menos, esto es para financiar la campaña y de paso te haces un No lo manguito. sabía, pero me hubiese parecido más genuino Claro. de parte de Milei. Creo que todo lo que lo haga ver distinto a lo que él se quiere mostrar, lo pone en cortocircuito. Si él decía, esto es para financiar la campaña de octubre, Y era iban difícil los- legalmente, ¿no? Sí. Tiene otros problemas. No sé qué fue el tema, obviamente. yo no conozco tengo la menor idea. varios jóvenes que hubiesen seguramente puesto unos manguitos. Bueno, por ejemplo, sí, seguramente algunos lo apoyarían. Pero digo, me hubiese parecido más un discurso auténtico de Milei Claro. que esto de asumir la culpa a medias, que quedar a veces como ignorante en un tema que es su potencial, la economía. Creo que todas las salidas del laberinto de Milei fueron erráticas. Digo igual, qué difícil salir de esta situación, ¿no? Tampoco le vamos a decir a Santiago Caputo que es un desastre porque no le puede salvar la ropa a Javier Milei, porque no sé quién tendría la receta para hacerlo de manera tan efectiva. Bueno, y si te llaman, ¿Qué le digo Manuel a Zunino qué le de digo a Javier Proyección, Milei? te llama. Que siga haciendo el mismo, que redoble la apuesta. Me parece que su potencial es él, es su figura, es sus atributos. Si Milei negocia eso, no le queda nada, queda en un vacío absoluto. Y te dicen, bueno, pero esto del CryptoGate va a seguir porque está en la justicia en Estados Unidos, la oposición va a tratar de menearlo. Tenés el último minuto para pensar una solución creativa desde el punto de vista de la comunicación. Todas las soluciones en términos sociales o políticos de comunicación generan otros problemas. Eso ya lo sabemos. Solución para terminar el O sea, tema. llevarse la marca como lo hizo Santiago Caputo generó otro problema. Sí, pero quizás un problema menor, o ellos evaluaron que era menor que el problema original, que mantener el problema original. En términos judiciales no tengo la menor idea de cómo se resuelve. En términos políticos, rosca, negociación, ataque a la oposición, veremos qué hacen. En términos comunicacionales, creo que no le queda más remedio que lo que están haciendo. Todo el tiempo ametralladora de temas. De ¿no? temas. Copar la agenda. ¿Cómo se tapa un elefante en la calle de Florida tirando 100 elefantes en la Bueno, calle de creo Florida? que eso es un clásico y están haciendo eso. Manu Zunino, muchas gracias. Seguí viendo la obra de Maquiavelo. Hola, soy el McDonald's del Obelisco. La verdad, por acá ha pasado de todo. Pero cuando pasan cosas lindas de verdad. Silfa, los laboratorios argentinos, industria estratégica. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad.